damos inicio a nuestro diálogo práctico número 3, titulado La diversificación en la práctica del arbitraje, derecho deportivo, propiedad intelectual y derecho tributario. Para el desarrollo del panel nos acompañan la doctora Catalina Plazas, socia del Mauricio Plazas Vega Abogados, el doctor Andrés Charria Sáenz, socio de Central Colombia, el doctor Carlos Olarte, socio de Olarte Maure, y quien modera la doctora Juliana Giraldo, directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Muchas gracias por la invitación, a su presidenta, la doctora Alejandra Gómez, a los miembros del Consejo Directivo. De verdad que el trabajo que hace la Red Juvenil aquí en la ciudad de Bogotá nos inspira a todos, porque definitivamente debemos trabajar con los jóvenes para que el arbitraje siga creciendo y haya ese relevo generacional que es necesario y que nos capacitemos adecuadamente. Entonces también quiero con esto motivar a los miembros de la Red Juvenil de Cali que también nos acompañan el día de hoy. Y bueno, este panel es un panel muy interesante porque con lo que queremos cumplir el día de hoy, con estos invitados que me acompañan el día de hoy, es mirar cómo el arbitraje puede tener unos nichos que tal vez no hemos explorado, donde quizá los mismos abogados hemos puesto barreras al determinar que ciertos temas o ciertas materias pues no es viable el arbitraje. Entonces lo que pretendemos con este panel es algo que el doctor Juan Pablo Cárdenas mencionaba esta mañana y es, ¿será que estamos desarrollando el máximo potencial del arbitraje? Eso nos cuestionamos y aquí queremos dar esa discusión en 3 temas novedosos donde consideramos que hay viabilidad para el arbitraje y por eso tenemos 3 expertos en el tema. Entonces nos acompaña la doctora Catalina Plazas con la que hablaremos sobre la posibilidad de arbitraje en materia tributaria, el doctor Carlos Olarte, con quien exploraremos todo el tema de propiedad intelectual, y el doctor Andrés Charria, con quien conversaremos sobre arbitraje en materia deportiva. Entonces iniciemos con la doctora Catalina Plazas, hablando un poco sobre arbitraje en materia tributaria. Y ese sí que es un tema donde decimos tributario, no, arbitraje está totalmente cerrado para el tema tributario. Y hoy en Colombia es así. Pero doctora Catalina, ¿existiría la posibilidad, jurídicamente hablando, de que el arbitraje pudiera ser permitido en materia tributaria? Entonces, adelante, doctora. Gracias, Juliana. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este panel. Muchísimas gracias a la Red Juvenil de Arbitraje por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, de entrada te digo que sí. El arbitraje es plenamente posible en materia tributaria y voy a explicar brevemente por qué. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, todos ustedes saben que en este momento se está tramitando una reforma al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, a la Ley 1563 de 2012. La Comisión de Reforma incluso propuso inicialmente que se incluyera la tributación como materia susceptible de ser sometida al arbitramento. Sin embargo, en el proyecto de ley que finalmente se presentó no quedó incluida esta materia, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en segundo debate o en el trámite legislativo que está surtiendo esta reforma se pueda presentar la iniciativa, ¿sí? El arbitraje en materia tributaria ha sido muy reacio a ser aceptado con base en puntualmente 3 argumentos que yo les voy a mencionar y les voy a decir por qué estos argumentos, desde mi punto de vista y desde una gran cantidad, digamos, de juristas que están en línea con mi pensamiento, no son fuertes. El primero es el argumento según el cual el arbitraje no tiene la posibilidad de cuestionar la legalidad de actos administrativos, ¿sí? Que la legalidad de los actos administrativos no se puede someter a la jurisdicción arbitral. Obviamente en materia tributaria todo lo que profieren las autoridades tributarias a los contribuyentes pues son, como ustedes saben, actos administrativos. Entonces, esta prohibición de que la legalidad de los actos administrativos sea objeto de pronunciamiento por parte de un tribunal arbitral
no encuentra respaldo ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, en una sentencia del año 2000, que pues a mi juicio es bastante desafortunada, que es la sentencia C-1436 de 2000, la Corte concluyó, no hablando de materia tributaria puntual, pero sí de materia de legalidad de actos administrativos, ¿sí?, que los árbitros no podrían pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos. ¿En qué se fundamentó esta decisión? Básicamente en el artículo 238 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice el artículo 238? El artículo 238 simplemente dice que la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede suspender los actos administrativos, ¿sí? Entonces, la conclusión de la Corte fue, como la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la única que puede suspender los efectos de los actos administrativos, pues quien no puede lo menos, no puede lo más. Es decir, solo el tribunal arbitral, si no puede suspender actos administrativos, mucho menos puede pronunciarse sobre la legalidad. Si nosotros analizamos esto, uno puede advertir fácilmente que hubo una indebida aplicación del aforismo de quien puede lo más, puede lo menos. Porque el aforismo al que llegó la Corte básicamente es quien no puede lo menos, no puede lo más, y esto no es cierto, ¿sí? Si miramos la Constitución Política de Colombia, no hay ninguna norma que prohíba el arbitraje en materia tributaria específicamente, ni el arbitraje sobre la legalidad de los actos administrativos. Todo lo contrario, el artículo 116 de la Constitución Política, ¿qué nos dice? Que se someterán a arbitraje las materias que el legislador determine, en los términos que el legislador determine, sin excluir ninguna de ellas. Entonces, lo primero ahora bien, además el artículo 238 de la Constitución Política no dice que solo la jurisdicción de lo contencioso administrativa pueda suspender los actos administrativos. Dice la jurisdicción los podrá suspender, pero no dice que solo. Pero aún si uno en gracia de discusión aceptara que solo es la jurisdicción contencioso administrativa la que tiene competencia para suspender los actos administrativos, eso no quiere decir que un tribunal arbitral no pueda conocer de materias administrativas y en específico de materias tributarias. Simplemente la consecuencia sería que en el trámite arbitral no se podría decretar la suspensión provisional del acto cuya legalidad se está revisando, pero nada impide la revisión misma de la legalidad. Ahora, el segundo argumento que se ha esgrimido en contra de la inclusión del arbitraje en materia tributaria es la indisponibilidad del crédito tributario. Como ustedes saben, el crédito tributario es indisponible. ¿Qué quiere decir? La administración no puede de ninguna manera conciliar las acreencias que tiene el fisco contra los contribuyentes, ¿sí? Sin embargo, ¿cuáles son las falencias de este argumento? En principio, que es que el arbitramiento no es una suerte de conciliación. El hecho que yo someta una materia a arbitramiento no quiere decir que estoy conciliando la materia de ninguna manera. De hecho, el árbitro cumple la misma función que cumple un juez, que es impartir jurisdicción por el término que está revestido para ello. Adicionalmente, este argumento de la indisponibilidad del crédito tributario tendría sentido antes. ¿Cuándo? Cuando las materias que se podían someter a arbitraje eran únicamente las que eran susceptibles de ser transadas o conciliadas. Esto ya cambió hace muchísimo tiempo con el nuevo estatuto arbitral tal como fue modificado y con la ley estatutaria de la Administración de Justicia. ¿Y cuál es el último argumento que digamos invocan quienes se oponen al arbitraje en materia tributaria? El principio de reserva de ley en materia tributaria. El principio de reserva de ley en materia tributaria no puede ser tomado como un argumento válido para negar la posibilidad de arbitraje en materia tributaria simplemente porque yo al permitir al árbitro o al tribunal arbitral decidir sobre la legalidad de un acto administrativo de carácter tributario no le estoy permitiendo de ninguna manera que cree, modifique o elimine tributos del ordenamiento jurídico. Esto claramente no, esto es competencia exclusiva del legislador. Yo simplemente que estoy sometiendo a que aplique la ley tal cual está, la aplique a una situación jurídica concreta
y confronte los hechos que se someten a su conocimiento con esa misma ley. Entonces, en realidad, no vemos ningún argumento de peso que impida la aplicación del arbitraje en materia tributaria. Por el contrario, creo que hay muchos que sí lo privilegian o que sí llaman a que nos pongamos de acuerdo para que con urgencia se adopte este mecanismo de resolución de conflictos en materia tributaria. De verdad que esta exposición ha sido muy interesante porque una experta tributarista que además está a favor del arbitraje ve cómo hay unas oportunidades ahí interesantes en la materia, y yo quería preguntarle, doctora, hoy en día, ¿por qué es pertinente y por qué sería necesario que el arbitraje pueda ser una posibilidad para las partes en el tema de resolución de conflictos en materia tributaria? ¿Cuáles son esos argumentos de necesidad del arbitraje en este ámbito? Bueno, primero que todo yo quisiera distinguir dos situaciones. Son los actos administrativos de carácter particular, por ejemplo, piensen ustedes en una liquidación oficial de la DIAN, ¿sí? Versus los actos administrativos de carácter general, como un concepto de la DIAN, una resolución de carácter general. Para mí, los únicos actos que no son susceptibles de someter a arbitraje son los actos administrativos de carácter general, porque como tal no hay una controversia ahí entre un particular y el Estado, sino simplemente una desaveniencia o una contradicción entre el acto y la ley misma, que como tal no encajaría bien en la figura de arbitraje. Por el contrario, todos los actos administrativos de carácter particular sí serían susceptibles de estudiarse vía arbitraje, y de hecho el arbitraje sería de gran ayuda en materia tributaria, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, la congestión en la jurisdicción contencioso-administrativa es enorme. Ustedes un pleito tributario solamente en jurisdicción, sin tener en cuenta la vía gubernativa que ustedes llevan ante la autoridad tributaria competente, sea la DIAN o el municipio o la gobernación, dura aproximadamente 10 años. ¿Sí? ¿Por qué está tan demorado? Pues porque hay, primero, muchísima congestión, además ustedes saben que hay prevalencia de las tutelas. Bueno, entonces el arbitraje en ese sentido sería una herramienta alternativa. Obviamente siempre va a ser alternativo porque el juez natural nunca va a dejar de ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero sería una herramienta interesante para ayudar a descongestionar, si así se quiere, el aparato judicial. Segundo, el tema de la especialidad en los árbitros. En la tributación hay un gran inconveniente, y es que salvo lo que tiene que ver con el Consejo de Estado, que tiene una sala especializada en tributación, que es la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y salvo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que también tiene esa misma sección cuarta especializada en tributación, ni los jueces administrativos ni los tribunales administrativos del país tienen especialidad. Y el tributario es una materia que necesariamente requiere de especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos casos de tributación que por cuantía no todos van al Consejo de Estado, sino que muchos su segunda instancia es el tribunal del lugar, del departamento donde esté la problemática, y termina siendo fallado por personas que no son expertas en la materia. Tener arbitraje nos permitiría que los fallos se profirieran por personas expertas en la materia tributaria. Adicionalmente, pues el tema de celeridad, como les dije, en promedio un pleito tributario está durando alrededor de unos 10 años, se podría reducir muchísimo ese tema de tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Evidentemente los costos, ¿sí? Pero creo que si una persona está dispuesta a asumir el costo de someter su controversia al arbitraje, no veo por qué debería obstaculizarse ese problema. Otra duda que ha tenido muchas personas, sobre todo que la han planteado, digamos, en el marco del derecho internacional en el arbitraje de inversión, es que los árbitros pueden no ser imparciales, ¿sí? Les da miedo la imparcialidad de los árbitros. Acá, digamos, como para morigerar o como para calmar un poco esa inquietud, ¿qué les diría yo? Miren, los árbitros, como cualquier otro organismo impartido de la función de impartir justicia, ¿sí?, están sometidos al precedente establecido
por los organismos de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Un tribunal arbitral doméstico en materia tributaria necesariamente tendría que observar la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, lo que quiere decir que no es que el árbitro va a fallar como mejor le parezca, sino que tiene que tener en cuenta la interpretación que de la norma en un caso similar haya ya fijado el Consejo de Estado. Entonces digamos que eso les quita mucho la preocupación que ha sido planteada por varios detractores. Ahora, obviamente el arbitraje no provendría de cláusula compromisoria ni compromiso, sino que se tendría que haber una ley que consagre el arbitraje en materia tributaria. Sería obligatorio que sea un arbitraje en derecho, como es obvio. Deberá ser un arbitraje voluntario, evidentemente, y una alternativa a la jurisdicción contencioso-administrativa que seguiría siendo por excelencia el juez natural de estas causas. Tendría que ser un arbitraje institucional conducido por una Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque está involucrada una entidad estatal, y tendría que ser la propia ley la que fije su procedimiento. Entonces, teniendo claro cuáles tendrían que ser las características, simplemente yo te diría, Juliana, que no solo lo veo posible, sino que lo veo urgente en materia tributaria, y no le veo ningún obstáculo ni de índole ni constitucional ni legal para que sea implementado. Doctora, usted ha dejado un tema sobre la mesa de verdad muy interesante para discutir, para abrir el debate, porque vemos que puede existir esa opción, esa posibilidad de abrir el arbitraje al mundo tributario. Y siguiendo esa línea, en materia internacional, sí hemos visto casos en arbitraje de inversión en materia tributaria. Brevemente, cuéntanos un poco cómo funciona en arbitraje de inversión esta temática tributaria, que eso de alguna manera también nos sirve de referente para esta discusión en lo doméstico. Bueno, voy a ser muy breve, como porque nos faltan todavía 2 expertos a hablar de sus temas. Pero básicamente el arbitraje de inversión en materia tributaria, ¿cuáles son sus fuentes? Son 2 las fuentes, que son los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, los APRI, y los tratados de libre comercio, TLC, en los capítulos de protección de inversiones. Por lo general, los convenios y los APRI en específico, quisiera hablar de ellos, prohíben la aplicación de esos convenios en cualquier temática tributaria. Solo lo admiten vía excepción en algunos casos puntuales, que son básicamente 2. La expropiación, casos de expropiación o casos de trato justo o inequitativo. Eso depende de cómo estén redactadas las cláusulas del tratado de que se trate. Por ejemplo, en los APRI suscrito por Colombia, que yo tengo acá la lista, ya les digo, en la mayoría está totalmente proscrito la aplicación del acuerdo en su totalidad, y por consiguiente del arbitraje como medio de resolución de conflictos para materias tributarias, a excepción de los siguientes. El APRI con Turquía dice que no aplica el APRI para materias tributarias. Sin embargo, en la cláusula que excluye la materia tributaria dice que las autoridades de los estados deberán, o sea, en la parte de tributación puntualmente dice tratar de forma justa y equitativa a sus connacionales. ¿Esto por qué es importante? Porque hubo un caso muy famoso, de Colombia no conozco ningún caso hasta ahora, pero hubo un caso muy famoso de Occidental versus Ecuador, en el cual conoció un tribunal arbitral de una temática que era puramente tributaria, en razón a esta, digamos que salvedad hecha en la cláusula de exclusión de la materia tributaria. En esa oportunidad, ¿qué pasó? Bueno, básicamente, para no extenderme, era un tema de IVA. Occidental tenía un contrato con Petroecuador, y Occidental venía reclamando unos IVAs al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano decidió no devolverle el IVA, porque consideraba que ese IVA estaba incluido en el factor de participación contractual que tenía Occidental. Entonces, Occidental argumentó, pues sometió esto y que adicionalmente que el petróleo no era un bien manufacturado, sino producido, y que entonces no cabía la devolución a la luz de la normativa ecuatoriana. Occidental sometió esto a arbitraje,
invocando el APRI que tiene con, ya les digo con quién era el tema, Ecuador, Estados Unidos, Occidental es estadounidense, y argumentaba dos cosas: expropiación por la no devolución del IVA y trato injusto e inequitativo porque a otros productores de otros bienes que no eran petróleo sí se les devolvía el IVA, como era el caso, digamos, de los floricultores en Ecuador. El Tribunal Administrativo desestimó el tema de la expropiación, dijo no, acá no hay expropiación, pero sí falló teniendo en cuenta el criterio de trato justo y equitativo. Dijo Ecuador violó la obligación de en materia de tributación darle un trato justo y equitativo porque se confirmó que primero el valor de los IVAs no estaba incluido en el factor contractual X y segundo que la devolución procedía respecto de bienes tanto manufacturados como producidos, por lo que el petróleo no podía ser excluido. Bueno, adicionalmente en los APRIs, la mayoría, los demás que son por ejemplo el que tiene con Costa Rica, tiene una excepción de expropiación, es decir, procede cuando haya una medida tributaria expropiatoria. Con Japón también excluye el de expropiación, con Gran Bretaña e Irlanda del Norte también expropiación, el resto, el de China también expropiación y el de Perú. El resto no contempla ninguna posibilidad de someter a arbitraje las materias tributarias a la luz de los APRIs, pero es importante tener en cuenta uno y es el de España, que fue suscrito en el 2005, que pese a que dice que no aplica materias tributarias, la cláusula de nación más favorecida que contiene este APRI no excluye del arbitramiento nada, ¿sí? La mayoría de todos, o sea, todos los demás APRIs en la cláusula de nación más favorecida, que ustedes saben que es simplemente otorgar al Estado con el que se está celebrando el convenio la garantía de que no va a tener un trato menos favorable el que se otorgue en el futuro a otros estados en las mismas circunstancias, ¿sí? La mayoría de los APRIs, y en el caso de Colombia todos menos el de España, excluye en esta cláusula la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos, o sea, lo que dejaría por fuera el arbitraje. Como España no excluye esta materia, ¿qué quiere decir? Que perfectamente puede un inversionista español, a la luz del APRI con España, invocar la cláusula de nación más favorecida para que en caso, digamos, de un tema de expropiación por vía de tributos, se someta a materia arbitral, porque en posteriores a APRI suscritos por Colombia sí se contempló esta posibilidad. Muchas gracias a Catalina por su intervención, de verdad que ha planteado un tema interesante en el que siempre habíamos pensado que estaba totalmente excluido del arbitraje, ya vemos que no es tan así, así que la discusión queda abierta. Pasemos ahora a otro tema que es la propiedad intelectual con el doctor Carlos Olarte. Y doctor, yo quiero iniciar preguntándole qué materias, qué casos específicos podríamos someter a arbitraje en propiedad intelectual y si realmente el arbitraje puede ser atractivo para estos conflictos en la materia. Gracias y de nuevo muchísimas gracias a la red por la muy amable invitación y poder tocar este tema dentro del marco de arbitramiento. En propiedad industrial creo que esencialmente hay dos áreas grandes donde es muy útil el tema de arbitramiento. Uno son en etapas contractuales, prelitigiosas, donde está muy abierto el tema a una controversia técnica, titularidad, qué es el resultado de qué, originación y evidentemente el cálculo de valor, cálculo de regalías, de cuánto se debería asignar en un pago, en reconocimiento por un desarrollo, ese tipo de cosas. Adicional a eso, y ahí ocurren obviamente diferentes tipos de arbitramentos o cosas muy parecidas a arbitramiento, pero también vemos ya en la etapa de litigio la posibilidad también de acudir al mecanismo de arbitramiento. En Colombia en particular hay una dificultad con eso, en particular en patentes especialmente, pero marcas un poco, no tanto en derechos de autor, que es lo siguiente: en un litigio de patentes
típicamente, y perdón, yo me enfoco mucho en patentes porque es mi área en particular. En patentes, ¿sí? Una defensa clásica en cualquier acción de infracción es no solo decir no estoy copiando tu patente, no caigo en tus reivindicaciones, sino adicionalmente atacar la validez de la patente. Poniéndolo en términos muy simples, tu patente es chimba, nunca debería haber sido concedida, la quiero tumbar, ¿sí? Por la naturaleza jurídica de Colombia, ¿sí? Hay la ruta de infracción. Hoy en día es preferible la Superintendencia de Industria y Comercio por sus facultades jurisdiccionales, que se va a pronunciar sobre la infracción, ¿sí? Hay o no una infracción dependiendo de las reivindicaciones. Y hay otra, este es un sistema bifurcado en Colombia, es el ataque a la validez del acto administrativo, que como ya se habló, eso en nuestro caso siempre es ante el Consejo de Estado, sección primera, donde se va a demorar, si estamos de buenas, 8 años. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Si por un sistema de infracción ante la superintendencia logro una medida cautelar en 2 días y por el otro lado, acá de manera talismánica el acto administrativo se presume válido hasta que no lo mate el Consejo de Estado, me demoro 10 años, obviamente, ¿sí? Nuestro sistema está altamente favoreciendo al titular del derecho, ¿sí? Que es rico si eres el dueño de la patente, no tan chévere si eres el demandado, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, si yo soy el dueño de la patente, no voy a tener muchas ganas de acudir al sistema de arbitramiento porque obviamente estoy muy favorecido con el sistema ordinario. En otros países, si no es así, es el mismo juez normalmente que se encarga de revisar la infracción y la validez del acto administrativo. Estados Unidos, gran mayoría de Europa fuera de Alemania, Australia, Japón, ¿sí? Ahí hay una motivación para llevarlo muchas veces al sistema de arbitramiento. El sistema de arbitramiento también es muy útil en infracción cuando tengo casos, proyectos multijurisdiccionales. ¿Sí? Es decir, estoy litigando la misma familia de patentes en diferentes países. ¿Sí? Piensen en estas peleas enormes de los smartphones que se llevan a cabo en Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Japón, India, México, Brasil. Lo puedo combinar todo en uno, ¿sí? Y ahí es extremadamente útil. Otra área que finalmente para cerrar, donde ha sido muy útil también el tema de arbitramiento, ha sido últimamente en lo que se llaman patentes sobre estándares esenciales. ¿Sí? Estas son patentes que versan sobre, cubren un estándar esencial, que es básicamente un estándar técnico, una norma técnica que cobija cómo se replica, cómo se debe hacer, llevar a cabo o qué debe cumplir un producto o servicio para que se pueda vender bajo ese estándar. Entonces, por ejemplo, todos sus teléfonos, si ustedes los miran ahorita, van a ver 4G o 4G LTE. ¿Sí? 4G LTE es un estándar, es una norma técnica. Pueden abrir esa página en 3GPP y van a ver la norma, que es larguísima. Ese teléfono que ustedes tienen, que dice 4G o cuando se enciende LTE, quiere decir que está cumpliendo con esa norma técnica. Por la naturaleza de esas patentes, que quiere decir que si yo quiero reproducir un teléfono 4G LTE y poder venderlo, ¿sí? En una red 4G LTE, Colombia, por ejemplo, lo tengo que homologar de esa manera y tengo que demostrar que cumplo. Pero si tengo una patente versa sobre ese estándar, quiere decir que por obligación voy a infringir esa patente, que es chévere, de nuevo, si eres el dueño de la patente, ¿sí? Porque es automático, es bien fácil demostrar la infracción. Pero a la misma vez, por la naturaleza y cómo se desarrollan esos estándares, la mayoría de estas entidades que gobiernan esos estándares te obligan a negociar tu patente previo a pedir una medida cautelar, ¿sí? A negociar regalías bajo unos estándares justos, razonables y no discriminatorios. Eso en inglés es FRAND. Y para poder negociar esos términos FRAND, por ejemplo, muchas veces se acude hoy en día
a sistemas de arbitramiento que permiten negociar esos términos. Doctor Olarte, aprovechando que usted nos está acompañando acá y que es experto en propiedad industrial, yo quería preguntarle, aquí a diferencia del tema tributario en lo doméstico, sí hay materias arbitrables, no está prohibido y podemos someterlo a este mecanismo, pero usted como experto, ¿qué nos diría de qué debemos fortalecer para realmente ampliar el campo de acción del arbitraje en materia de propiedad industrial? Okay. Y me encanta que Cata ha ido primero, antes que yo, porque explicó muy bien el tema de los actos administrativos, que creo que es, si queremos expandir un poquito más el tema de arbitramiento a infracciones en materia de propiedad industrial, es clave que exista el entendimiento que de alguna manera el árbitro se pueda pronunciar o decir algo sobre la validez del acto administrativo. En mi caso no es suficiente que pueda conversar, discutirse, llegar a conclusiones, pero no lo toque erga omnes, es decir, para efectos de tumbarlo estilo contencioso administrativo. Para mí sería suficiente que un árbitro, y esto, créanme, es normal, ante la Cámara de Comercio Internacional tuve un caso donde el árbitro se pronunció, de hecho colombiano, se pronunció sobre la validez del acto administrativo colombiano desde París, ¿sí? Y sin ningún problema, y creo que nunca vi la palabra Código Contencioso Administrativo en ese laudo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Me voy a pronunciar sobre la validez. Ejemplo, yo como demandado dentro del arbitramiento puedo presentar pruebas de falta de novedad, es un requisito de patentabilidad, destruyendo la novedad de la patente, ¿sí? Por lo tanto, el efecto en contencioso sería, se tumba el acto administrativo, pero no tiene que hacer eso, simplemente podría decir algo como, ese acto administrativo dentro de este proceso, esa patente, no se puede usar en contra interpartes del demandado. Para efectos prácticos podríamos llamarlo, se llegaría a una licencia, ¿sí? Para el demandado y no se toca la patente erga omnes, sigue existiendo. Eso incluso para un titular de patentes es buenísimo, ¿sí? Porque yo como titular de patente, un riesgo que tengo cuando voy a litigar una patente es, me la tumban. Y cuando me la tumban ya no lo puedo usar contra el demandado ni contra otra persona, otro tercero, ¿sí? Hay una limitación grande, eso podría ser una enorme ventaja, pero creo que es clave tener un entendimiento un poquito más amplio. Hoy en día, hasta hace varias semanas, preguntando yo no soy de este mundo de arbitramiento como varios de ustedes acá, ¿sí? Pero preguntando en este mundo, la respuesta natural, así pura encuesta simple, ¿sí? Entre amigos, es una reacción casi visceral, que no, yo no puedo tocar, no puedo ver, no puedo ni siquiera respirar un acto administrativo. Ahora hay otros que han estado en contratación administrativa últimamente, que ya creo que hay un cambio ahí que estoy sintiendo, donde no, sí podemos mirar actos administrativos y hay formas de hacerlo y gente ha tomado riesgos y ya hay laudos donde se han empezado a revisar. Creo que con ese entendimiento, que tal vez sí está empezando a existir, creo que podríamos extender la posibilidad de arbitramentos a actos de infracción y en particular para Colombia podría ser ventajoso. Hay ese otro temita que mencioné, lo del sistema bifurcado, que también habría que solucionarlo, pero bueno, eso ya es otro tema, es más de conveniencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que nos ha ilustrado de verdad de manera muy clara sobre esta temática, las oportunidades también para el arbitraje, un reto de fortalecimiento, ¿cierto?, de nuestra institución arbitral para este tipo de conflictos. Y pasamos entonces ahora a nuestro tercer tema, que es arbitraje en derecho deportivo, y para eso nos acompaña el doctor Andrés Charria. Y yo quisiera iniciar preguntándole al doctor Charria sobre las tipologías de conflicto en materia deportiva, porque normalmente cuando pensamos en deporte y pensamos en los conflictos que se presentan en el ámbito deportivo, pues inmediatamente asociamos el tema disciplinario, dopaje, es como lo más natural. Sin embargo, la industria del deporte va mucho más allá.
Entonces, iniciemos con eso para después de ello empezar a mirar esas oportunidades en materia arbitral. Bien, muchas gracias. Hace 3 horas sancionaron a Manchester City con no poder participar en 2 temporadas en UEFA, no pueden ir a Champions League, hace 2-3 horas. Eso es un conflicto claramente de tribunal arbitral. La UEFA suspende a un equipo por infringir normas de fair play financiero, le dice, no, aparte de una sanción de 30 millones de euros o de libras, le dice, además no puede competir en Champions League, que es lo único que les falta, y eso evidentemente eso es tribunal arbitral por donde uno lo vea. Pero empecemos, digamos que ese es un tema, empecemos, hay 2 temas que son clásicos, dopaje, María Luisa Calle, Pablo Guerrero, en general toda la trama rusa que tiene que ver con dopaje. La primera instancia es una instancia que se hace en tribunales disciplinarios nacionales o internacionales, y la segunda instancia, la apelación, va al Tribunal Arbitral del Deporte como una entidad de cierre que cierra el tema y crea jurisprudencia que es bien interesante. El segundo tema, ya lo dijimos, es un tema disciplinario, donde cualquier tipo de conflicto disciplinario, el mordisco de Suárez, temas de bastantes aspectos de cada uno de los deportes, también va en primera instancia a un tribunal disciplinario y en segunda instancia termina en un tribunal arbitral que tiene unas características muy especiales. El tercer tema es más amplio, pero desafortunadamente en el deporte pasa eso, es fútbol. El fútbol entra al final a tocar temas de tribunales arbitrales y arrasa. Entonces fútbol tiene ahorita 2 o 3 tipos de conflictos que son clarísimos y que van a tribunales arbitrales, contractuales laborales. El fútbol detesta la jurisdicción ordinaria y prefiere que se vaya a tribunales arbitrales paritarios, jugadores, equipos. Entonces el tema contractual es muy importante, los temas de transferencias donde se mueven cantidades enormes de dinero, cláusulas de rescisión, transferencias, terminaciones de contratos, todo esto también terminarán en tribunales arbitrales y aparece una nueva tendencia que allá vamos a llegar, y es lo que estaba hablando, es todos estos tribunales, curiosamente no son voluntarios, son obligatorios, allí hay que llegar, no hay otra forma, no hay cláusula compromisoria. Los estatutos de cada uno de los deportes indican que se deberá ir al Tribunal Arbitral del Deporte, que funciona como tribunal arbitral, pero que tiene esa falencia para mí fundamental, es que no son voluntarios. Pero aparecen toda clase de actos jurídicos, de contratos, donde se incluye cláusula compromisoria, por ejemplo, manejo de derechos de imagen, patrocinio, apuestas, donde sí se puede de manera voluntaria y en primera instancia acudir a un tribunal arbitral. Yo creo que esa ilustración inicial de verdad que es valiosa, porque el tema deportivo, así como el tema tributario, pues decíamos no, hay unos organismos especializados, está el TAS, y pues esto no puede dirimirse de otra manera, pero vemos cómo en la industria del deporte, como lo menciona el doctor Andrés Charria, pues hay otro tipo de contratos. Profundicemos un poquito sobre eso y qué tipo de controversias ya en específico pudieran las partes pactar sus cláusulas compromisorias para llevarlas ante un centro de arbitraje local, doméstico, y que no sea necesario irse hasta el TAS. Ir a Suiza. Bien. A Suiza. Ir a Suiza. Además. Bien. Pongamos un ejemplo sencillo. Lionel Messi se viste mientras juega como jugador del Barcelona con Nike, y mientras actúa como jugador de Argentina con Adidas, y podría tener una tercera mientras actúa como padre de familia con Puma. Hay un conflicto clarísimo que debe ser dirimido. Ya no es un tema disciplinario deportivo, no es un tema de dopaje ni nada de esto, son contratos muy específicos de muchísimo dinero que deben incluir cláusulas compromisorias que le permitan a las partes en conflicto acudir a una jurisdicción, sobre todo especializada, internacional la mayoría de las veces, y que solucione de una manera mucho más inteligente los conflictos repito, derechos de imagen, temas de patrocinio, todos los problemas de derechos de televisión que aparecen, las nuevas tecnologías, el streaming, siempre va a haber problemas que se salen de la organización deportiva como tal. Entonces son estos los negocios que van a llegar
vía cláusula compromisoria a los tribunales arbitrales. Y el doctor Charre ha mencionado algo muy importante y es la especialidad, porque si bien son controversias que podrían someterse ante otras autoridades, pues qué mejor que sea un árbitro, en este caso experto en ese tema, que de todos modos tiene sus particularidades para dirimir la controversia. Ahora, yéndonos al tema del TAS, que es el Tribunal Especializado en Materia Deportiva, ¿qué alternativas podríamos tener en materia arbitral para Colombia y Latinoamérica? ¿Qué tendríamos que hacer para poder de alguna manera tener alguna alianza estratégica o ser reconocidos para apoyar todas esas controversias? Porque sabemos que hoy en día hay una congestión también en el TAS, hay unos serios problemas incluso de independencia e imparcialidad. A ver, el primer tema es que en general el deporte es eurocentrista y no creen que existe ni Asia ni África y mucho menos Latinoamérica con todos los problemas de corrupción que hay. Entonces, el Tribunal Arbitral del Deporte, que es un tribunal que se crea para todo el deporte, funciona en Europa, funciona con reglas europeas, que nos toca adaptarlos a los latinoamericanos, funciona en inglés o francés, y se llega al absurdo, que me tocó a mí, que un jugador colombiano contra un club colombiano, que podían haber hecho un tribunal arbitral muy divertido acá, acabó en español, acabó siendo manejado en inglés, en Lausana, para solucionar un conflicto puramente colombiano, Santiago Arias contra Equidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle confianza al Tribunal Arbitral del Deporte. Los suizos, qué pena, son jodidos, no les interesa soltar un muy buen negocio, pero ya existen 2 sedes alternativas, Nueva York y Sydney, donde se pueden llevar a cabo los tribunales arbitrales. El problema es que no nos creen. El problema real, yo lo hablé con 2 árbitros en un tribunal que hicimos, es que a los suizos no les interesa traer nada a Latinoamérica que contamine, si es que ellos no estuvieran contaminados, que los contamine en las malas prácticas. Pero evidentemente, cuando más o menos la mitad del fútbol profesional se juega con latinoamericanos y en Latinoamérica, de México, inclusive de Estados Unidos a la Tierra del Fuego, pues hay un escenario natural, y me parece, no soy muy chauvinista, pero me parece que Colombia es perfecto, que está a la mitad, básicamente por un tema geográfico, está en la mitad y debería lograr convencer al Tribunal Arbitral del Deporte o a FIFA, donde hay buenas palancas, que al menos las sedes de los tribunales arbitrales entre clubes latinoamericanos o clubes y jugadores latinoamericanos sea por obligación en Latinoamérica, en Colombia, en Lima, en Panamá, pero es un tema de credibilidad. Al final son unas mesas, unos sistemas de audio y una organización, pero yo en el estado actual del fútbol latinoamericano lo veo muy difícil, no porque no existan entidades como las cámaras de comercio de Cali, Bogotá o Medellín, sino porque hay una desconfianza total de la dirigencia deportiva latinoamericana, todos están en la cárcel. Entonces yo creo que ese es el mayor problema. Bueno, muchas gracias Andrés, y hoy en este panel tratamos 3 temas específicos: deporte, propiedad industrial y tributario, pero seguro hay muchos temas más y 3 temas en común donde hay una necesidad de especialidad y rapidez, elementos y virtudes que tiene el arbitraje. Entonces yo quiero finalizar este panel simplemente dejando una reflexión en todos ustedes. Primero, ¿será que hemos explorado suficientemente los temas donde tiene cabida el arbitraje? ¿Realmente nos estamos retando a llevar el arbitraje a su máximo nivel? ¿Estamos innovando en el arbitraje? Yo creo que es un reto para todos no quedarnos en lo convencional, sino estudiar, abrir debates, abrir puertas en otros nichos donde el arbitraje tiene cabida y es una necesidad. Y así vamos a lograr realmente esa diversificación de esta figura maravillosa que es el arbitraje. Muchas gracias por su atención, gracias a los panelistas por su intervención.